presidente, el 7 de octubre, Isaac Herzog, habló de toda una nación afuera responsable y que les iba a romper el espinazo. Netanyahu hace una referencia a que los palestinos son Amalek y monstruos, y la deshumanización es un componente clave en esto de negar la autoridad para el genocidio. Y el Amalek tiene que ver con ese pasaje donde Dios ordena a Saúl en la Biblia: ve pues y hiere a Amalek, destruye todo lo que tiene, no te apiades de él, mata hombres, mujeres, niños, aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos, asnos. Ministro de Defensa, ofensiva total sobre Gaza, canceladas todas las restricciones, Gaza nunca volverá a ser lo que era. Esto lo reivindica Albanese, pero está muy bien documentado en la presentación que hace Sudáfrica en la Corte Penal Internacional. Hay mucho fundamento en términos de la intencionalidad genocida. Sin embargo, nosotros tenemos unas dificultades enormes para esta caracterización, no tanto en los movimientos sociales, mucho más en la discusión política. Es más, casi que las bases frentamplistas fueron un factor clave para que los sectores frentamplistas con mucha dificultad fueran posicionándose y aún no ocupando la calle en proporcionalidad al tamaño de la barbarie. Y este problema que te puede enojar es un problema que hay que entender. ¿Qué nos fue pasando en términos políticos? ¿Cómo es que reaccionamos tan tarde y con tanta dificultad ante temas tan dramáticos? ¿Cómo generamos la capacidad de regenerar una cultura política? Yo que vengo del movimiento sindical, a veces provoco a los compañeros de que en el mismo momento que había un atentado en la Argentina el 1 de mayo de 1909, acá había una gigantesca movilización contra la embajada, y el año anterior, cuando se dio la matanza de Iquique, en momentos donde la comunicación era mucho más difícil, no había un celular que te mostraba en directo todo. Y hoy, que vemos las tragedias en directa todas, la de la hambruna, la de la matanza de niños, la de la masacre, la de el corte de la ayuda humanitaria, la de la prepotencia, la del racismo, tenemos una enorme dificultad para que eso se transforme en un elemento de convocatoria y de movilización del tamaño de la que precisamos. Este dilema se resuelve hacia adelante, en aquello de que las autocríticas, por eso es importante actividades de estas características, que nos permiten encontrarnos para parar que un poco, mucho de nuestra causa tiene que ver con estas causas, con reivindicar que la humanidad es otra cosa que esto inenarrable que está pasando en Gaza, que está pasando también en Cisjordania, que tiene una larga historia desde las lógicas sionistas del fin del siglo XIX, al papel del imperialismo norteamericano, al plan de Alep, a también cómo eso iba generando una Europa que perseguía a los judíos, y ese conjunto de fenómenos que se fue relacionando a transformarse en un factor que tiene esa lógica colonial, de apartheid, acumulado de opresión, de no respeto a ninguno de los acuerdos que se pudieron haber encontrado, de presión sistemática, porque también es cierto que al imperialismo le sirve que sea un polvorín esa zona. Por eso es tan importante el informe, este último, que colocaba Albanese acerca de que no nos olvidemos de los factores económicos del genocidio. Decía más esta última semana, los F-35 han tirado sobre Gaza, ese pedacito chiquito que es Gaza, 85.000 toneladas de bombas. Son 6 Hiroshima sobre Gaza en estos últimos 2 años. ¿Es eso lo que provoca que tengas más del 70 y pico % de las casas destruidas, de los hospitales, de las iglesias, de las mezquitas, de todo lo que hace posible la vida humana arriba de la tierra? Entonces, la pregunta que nos podríamos hacer ¿es posible
pensar una agenda reivindicativa que no esté relacionada a una postura contundente y clara de condena y de solidaridad con lo que sufre el pueblo palestino? ¿Es posible pensar espacios de programa, nosotros de nuestra América, y Lenin es más optimista que yo, porque yo pienso que hay procesos coloniales que terminan con la aniquilación? No, mira lo de las 13 colonias británicas, 94 tratados firmaron con los pueblos originarios de ahí hasta que dejaron tierra arrasada. O sea, la lógica del colonialismo y del supremacismo también tiene la posibilidad de que exprime la lógica de la barbarie. Acá, el África, y cómo se repartieron el pueblo, lo que está pasando en el Congo ahora para contar. O sea, hay factores que demuestran el tamaño de la barbarie. No siempre logramos incorporarlos a la acción política de qué es lo que estamos hablando cuando pensamos que la sociedad, la humanidad tiene que emanciparse, de qué cosas tiene que emanciparse. La discusión de las brechas de la desigualdad. O sea, cómo el colonialismo hizo que China y la India, que eran un 60% del PIB mundial, pasaran a ser condenadas a hambruna después de un siglo XIX en que les parte el espinazo. ¿Cómo entendemos que esos factores de acumulación originaria tienen que ver con los desafíos que tenemos hoy para romper, para pensar el cambio de mundo de base? Pero lo primero es no callar. Yo sé que es poco ante la tragedia, ante el horror. Lo primero es no callar, pero organizarse para que las voces suenen en coro. Organizarse en esta casa, además, que tiene que estar parada de este lado con respecto a la cuestión palestina, y con respecto al colonialismo, y con respecto a los genocidios, y con respecto a la condena. El Frente empezó hace no tanto a poder definir algo, cosas más claras, pero apenas la define más clara tuvimos un acto de injerencia inadmisible. O sea, la Embajada de Israel acusó a la fuerza política que representa a medio país de promover el discurso del odio. Inadmisible. Pero aún estos aspectos que son inadmisibles nos cuesta la reacción. La reacción de pie. Después uno puede pensar cuál es la mejor forma de declarar ante lo inadmisible. Es más, yo elegí la palabra inadmisible porque pasó hace un mes. Hace un mes estaba más enojado. Inadmisible es. Hasta puede pensar, sí. Pero ¿cómo? Bueno, nos deja también una enseñanza enorme de lo que decía la compañera al principio, ¿no? Creo que el año pasado fue un homenaje al meme. Y la historia del meme es tremenda. La historia de los tesoros, porque además el padre estaba preso acá mientras el hijo estaba luchando por derrotar la dictadura de Somoza en Nicaragua, de esas dictaduras amigas que el imperialismo norteamericano impuso, de esas historias todas muy dolorosas. O sea, esta compañía que ahora está declarando estado de sitio en Boca del Toro, en Panamá, es la misma que dio golpe de estado a Guatemala, en esa Guatemala que cuando se declaraba la noción jurídica de genocidio, estaba inyectando mujeres guatemaltecas, unas 2.500 con sífilis, para hacer exámenes con metajuicio de Nuremberg acá en nuestra América. O sea, esa lógica histórica de la que a veces sabemos tan poco y de la que 60 años después te piden disculpas de cómo fue que hicimos tanto. Bueno, que no pasen 60 años para que nos demos cuenta del horror y que no nos sea indiferente el horror y que sea bandera de lucha el horror y que sumemos nuestras voces a las voces en el mundo que logren frenar la barbarie para pensar que esa bandera de Palestina libre es también nuestra bandera. Felicitaciones.